Perfecto, buenas tardes, profesores de la comisión. Mi nombre es José Carlos Salinas Stein, estudiante de Ingeniería en Automatización y Robótica. Este es mi tesis, prototipo de sistema de red neuronal backpropagation, cliente servidor TCP/IP aplicado a fitomicrobio. En la actualidad, los sistemas de machine learning es común que se trabajen en una sola máquina en vez de aprovechar un potencial de red de computadores. Además, requieren una gran capacidad de requisitos para trabajar en estos sistemas machine learning, como por ejemplo TensorFlow, lo cual incrementa los costos de implementación. En el fitomonitoreo es escasa la implementación de estos sistemas, y sobre todo si son open source y de bajo costo expandible en el área. Objetivo general: diseñar un prototipo de sistema de red neuronal backpropagation usando socket TCP/IP multicliente tal de poder predecir una determinada variable de salida en función de un conjunto de variables de entrada, considerando etapas de entrenamiento y evaluación, tomando como ejemplo el fitomonitoreo. Objetivo específico: diseñar un protocolo de comunicación basado en TCP/IP que use temas que permiten la evaluación y entrenamiento de la red neuronal. Desarrollar un prototipo Data Logger basado en conversor ADS-1115 y Raspberry Pi 3, utilizando los compuestos I2C. Entrenar y evaluar el sistema con una entrada basada en compuertas lógicas AND, OR y SOR, que permita sustentar el autoaprendizaje de esta red. Hacer una propuesta en marcha utilizando sensores de fitomonitoreo. Y evaluar según cantidad de acierto y error, analizando los gráficos. Este prototipo se realizó en una duración de 1 año y medio, partiendo desde marzo de 2017 y finalizando en junio de 2018. En su etapa viendo análisis, desarrollo y puesta en marcha del prototipo. En el estado del arte tenemos la máquina comercial SIDO, el cual es una máquina que cultiva cualquier planta de forma autómata y monitoreada desde el celular. En las redes neuronales tenemos una investigación de la Universidad Autónoma de Querétaro, el cual aplicaron redes neuronales de MATLAB para simular la fotosíntesis de una planta de tomate. En el estado de arte que se tomó como referencia para el CO2, se tomó la investigación o el desarrollo de la empresa Bernier, que es una empresa que vende elementos para estudios y académicos. Hizo un ejercicio el cual monitorean la fotosíntesis de una planta tomando las variables de O2 y CO2, teniendo acá arriba el oxígeno y acá el CO2 emitido en la planta. Marco teórico: las redes neuronales. Las redes neuronales es un sistema de procesamiento de datos, el cual utiliza la estructura y el trabajo propiamente tal que hace una red neural, una neurona, de tal manera. Aquí encima tenemos el soma, que es el cuerpo celular, que es la sumatoria de las entradas por los pesos que entran a la neurona. Esto es un perceptrón, por decirlo así. Es la unidad más básica de una red neuronal, que es la neurona. Entonces, X son las entradas, W son los pesos, los cuales son las dendritas. Luego pasan al soma, que es la sumatoria, el cual, si pasa un umbral de transferencia, se traspasa a la siguiente neurona por el axón. ¿Cómo es la estructura de una red neuronal? Una red neuronal tiene 3 capas: capa de entrada, capa oculta y capa de salida. En la capa de entrada se ingresan todas las variables que se quieren analizar o ver con la red neuronal. En la capa oculta tenemos todo el proceso cognitivo de la red neuronal, el cual puede tener varios nodos, porque cada uno son los nodos, cada de estos son nodos. Puede tener 3 o 2 o lo que se desea. Y luego se pasa a la transferencia de salida,
el cual se llama feed forward, y luego se evalúa el error y se va hacia atrás, que es el back propagation. Para poder aplicarlo al fitomonitoreo, se estudiaron las plantas, tratamiento de sus procesos y sus partes, el cual se investigó que la luz solar, el agua, la humedad, la temperatura son importantes para el crecimiento de ella. Analizando que el CO2 es un factor muy importante en ella, ya que se utiliza en la fotosíntesis y la respiración de esta. En el desarrollo del prototipo se utilizaron hardware como la Raspberry Pi 3, que es la máquina de procesamiento que tenemos, el conversor analógico ADS 1115, que convierte señales análogas en digitales para que las pueda tomar la Raspberry, el sensor de HT11, una fotoresistencia LDR, un sensor de humedad y un higrómetro FC28 y un sensor de CO2 MG811. El sensor de HT11 fue cambiado por un LM35, ya que era más preciso y el de HT11 tiraba demasiado errores de sensado. Como futuro, este prototipo se quiere aplicar para poder controlar una planta en su cultivo desde principio a fin. Para eso se quiere se implementa un relé de 2 canales, el cual iba a activar una electroválvula y la luz del fotoperiodo de la planta. A los lados tenemos los layouts de los sensores LDR y el DHT11 que fueron creados por Proteus, en Proteus. En software se utilizó el Python 2.7 con la librería PyBrain, que nos entrega todas las herramientas y algoritmos que se utilizan para utilizar redes neuronales. Y por otra parte se utilizaron BNC y PuTTY para el control y monitoreo remoto de la Raspberry, utilizando en PuTTY el compuerto SSH. Este es un diagrama de bloque general de cómo trabajaría el prototipo de forma terminada en un futuro. En la parte de adquisición de datos tenemos en amarillo los sensores que se utilizaron, siendo la fotoresistencia, el higrómetro y el sensor MG811, que pasan por el conversor análogo digital y le entregan los datos sensados por los compuertos I2C a la Raspberry. Acá tenemos el DHT11, que fue cambiado por un LM35 y fue puesto en la entrada A3 del ADS. Y por otro lado tenemos los actuadores del prototipo, donde está el módulo relé de 2 canales, el foco LED para el fotoperiodo y la electroválvula para controlar el riego neumático. ¿Cómo trabaja este cliente y servidor? ¿Cómo que estos programas cliente y servidor? Comenzamos con el cliente. Inicia el cliente, configura el IP, el puerto del servidor para poder conectarse mediante socket, lee los sensores y la entrada y salida, crea una trama de entrenamiento y conecta al servidor. Luego envía esa trama de entrenamiento, vuelve a leer los sensores, crea una trama de evaluación y envía la trama de evaluación quedando en espera de la respuesta del servidor y desconectándose del servidor para poder volver a iniciar la lectura del sensor. Inicio del servidor. ¿Cómo trabaja el programa del servidor? Abre los sockets para conectarse con el cliente, para que pueda tener una conexión con el cliente, la recibe, desglosa la trama enviada por el cliente y se pregunta si existe una red. Si existiera una red, utiliza la red existente y la evalúa o la sigue entrenando, procesando la trama, y si no, crea una nueva red de entrenamiento. En los dos casos procesa la trama. ¿Cómo es que procesa la trama? La trama está el tipo de trama y estas pueden ser dos tipos: TR, que es de training, y EP, que es de evaluación. Si fuera TR, define la entrada y la salida observada, agrega entrada y salida y entrena la red y envía un acuse de recibo al cliente.
Y si es de evaluación, define la entrada observada, pregunta a la red por una salida estimada y envía la estimación y un acuse de recibo. ¿Cómo son las tramas que se trabajan? En este caso, tenemos dos tramas que son training y evaluación, el cual primeramente TR es el nombre de la trama, NetName es el nombre de la red neuronal donde se está trabajando, y in1, in2, in3 son las entradas, siendo output la salida. Para hacer la puesta en marcha de este prototipo se utilizó una conexión local, pues, utilizando la IP 127.0.0.0.1 por el puerto 44 para poder hacer las pruebas de funcionamiento de las redes neuronales. Y paralelamente se conectó con puertos SSH por el programa UTI. Para entrenar la red y hacer la puesta en marcha se utilizaron con puertas analógicas and or ISOL, el cual estas son las entradas de la red neuronal, la cual le dicen cómo cómo son las entradas que están entrando para entrenar esta red neuronal. ¿Cómo es la adquisición de datos del cliente? Pues se puede ver aquí como el data logger adquiere todos los datos de los sensores de humedad, temperatura, luz y CO2, y cómo es el envío de tramas del cliente al servidor. ¿Cómo es que responde el servidor al cliente? Responde definiendo todo, cómo procesó la trama. Puede ser que haya sido trama o de evaluación o de training, y envió un score y un error estimado. El error: cuando se entrena la red neuronal, esta pasa por diferentes casos, el cual, si no está acostumbrado en un caso, sube un error, sube la gráfica de error, pero esta tiene que tener la habilidad del autoaprendizaje para poder bajar ese error y mantenerlo lo más bajo posible. Pero si se enfrenta a una nueva condición que no estaba prevista, el error vuelve a subir, pero esta tiene que tener como dije, la habilidad de poder bajar el error, y así consecutivamente. ¿Cómo es el puntaje? El puntaje siempre va subiendo, el de la red neuronal. Siempre tiene que ir sumando. Y tiene caída en el gráfico, y eso se debe a los errores que cometió la red neuronal al entrenamiento. En el data logger se monitoreó una planta por 24 horas, midiendo temperatura, humedad, tierra y la luz. Se puede ver que aquí, durante las 7 de la mañana, subió la cantidad de luz que midió el sensor de temperatura, debido a que en la noche bajó la temperatura. En la humedad tierra subió la humedad de la planta en la mañana y bajó por la noche. Y en la luz, como nos tocó un día nublado, se observó que no fueron grandes cambios en la luz, en la LDR, porque al estar en un balcón para la prueba, no le llegó la suficiente luz para hacer un gráfico más demostrativo. Y para el consumo de CO2 en ppm, se comparó con la prueba de Bernier y se llegó a la conclusión de que este sensor no es posible medir el consumo de CO2 para una planta, ya que no es tan preciso. Y aparte, el sensado del CO2 tiene demasiado ruido, debería tener una caja totalmente hermética, el cual solo estuviera ahí con la planta y no tuviera otros factores que le hicieran ruido a la medición. ¿Cómo fueron las variables según la lectura de la AS? Bueno, aquí nos muestran cómo fueron las variables de temperatura, la humedad de tierra y la de la luz, y CO2, entregadas por el AS, una vez convertidas de análogas a digitales. En discusiones,
Primeramente, este prototipo se había pensado en utilizar la capacitancia del tallo, pero se eligió el CO2 porque era una variable mejor medida y con menos ruido, así aparentemente. Uso del Machine Learning como sistema de procesamiento de información. Sí, en esta área de investigación y en otro puede tener una expansión para la investigación. Y últimamente se cambió el HT11 por un LMX5 por problemas de medición. Conclusiones. Es funcional la adquisición de datos reales de una planta, adquiriendo los datos de temperatura, humedad, tierra, luz y CO2 de forma correcta y guardando los datos en un archivo XML para el análisis de esto. Solo con el sensor de CO2 MG811 no es posible verificar el estado de vida de la planta. Es necesario uno más preciso y con más variables de medición, por ejemplo, tomando en cuenta el O2 también, porque también es un factor importante para una planta. El prototipo no es capaz de controlar el estado ambiente de una planta, solo puede monitorear la planta. Y